Y es viernes y obviamente no nos olvidamos, tenemos números, tenemos caras. Avancemos entonces con los primeros y el primero de los dos números de hoy. 3,8%, la suba en el crecimiento económico registrado por los Estados Unidos en el segundo trimestre del año 2025. 3,8% de crecimiento, y es un dato contundente porque la previsión del mercado era 3,3% de crecimiento, es decir, estamos hablando de medio punto por encima de lo previsto. Este dato fue celebrado por el presidente Donald Trump, que de hecho celebra además esta situación, entre otras cosas, porque es toda una demostración de que hasta ahora, todas las previsiones más pesimistas acerca de las consecuencias que iba a tener la decisión de Trump de aplicar una política comercial mucho más dura, de subir aranceles, de tener enfrentamientos con muchos de los socios comerciales de Estados Unidos, no se dieron. Porque fíjate que no termina aumentando la inflación, no solo no aumenta la inflación, porque lo que termina pasando es que muchas de las empresas que tienen costos más altos producto de los aranceles asumen esos costos, los absorben en vez de trasladarlos a precios, y además sigue habiendo, hay sectores de la economía que se han dinamizado. Bueno, por ahora entonces Trump festeja, Estados Unidos también, por supuesto, 3,8% de crecimiento más de lo previsto. Segundo número del día. 31,6% la pobreza registrada por la República Argentina según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es la pobreza para el primer semestre de este año 2025. El número más bajo desde 2018. Es un número importante que sigue hablando de una situación que es calamitosa, porque que la Argentina, con la riqueza que tiene, tenga el 31,6% de la población bajo la línea de la pobreza medida según el nivel de ingresos, es una catástrofe. Y porque muchos de los que están por encima de esa línea no están muy por encima, están apenitas, entonces están también en situación muy lastimosa, pero sin dudas habla de una mejora. Y esta mejora queda registrada de esta forma en las estadísticas. Vamos a ver los gráficos que muestran cómo viene siendo la evolución de la pobreza y de la indigencia desde el primer trimestre de 2023. Fíjate vos, primer trimestre de 2023 la pobreza estaba en 40,1% con una indigencia que estaba casi en 10%. La indigencia es no reunir los ingresos necesarios para comprar la comida suficiente para vivir en un mes. No es solo no poder tener una vida más o menos digna, es ni siquiera poder comprar la comida necesaria, y ese era el 10% de la Argentina, país de la comida. Eso es la parte final del gobierno de Alberto Fernández. Durante los primeros momentos del gobierno de Javier Milei, la pobreza se dispara como consecuencia de que hay una devaluación y que se siente la parte más fuerte del ajuste de las variables económicas que lleva adelante Milei para contener una inflación que estaba por encima del 200%, contener además todo un orden económico que estaba totalmente descontrolado, con precios controlados en los comercios, con precios controlados en el dólar, con una economía totalmente cerrada, con deudas a los importadores, es decir, una economía que está en un estado absolutamente catastrófico y que por lo tanto ese reacomodamiento en los primeros meses es de altísimo impacto y sube al 52% de la pobreza, pero fíjate cómo después fue bajando y termina bajando mucho más del nivel en el que estaba antes de que comenzaran todas las correcciones que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Claro, obviamente, la situación en la Argentina es que muchos plantean, bueno, pero estos números no se reflejan porque lo que sucede es que hay un montón de gente, la mayor parte de la población, que está por encima de la línea de la pobreza, pero lejos de estar en una posición óptima, porque la pobreza o la línea de la pobreza es una condición muy mínima de bienes y servicios a los que se puede acceder. Y eso explica la insatisfacción que siguen sintiendo muchos, porque obviamente se contuvo ese crecimiento del consumo que se vivió en años anteriores. Un consumo, obviamente, básicamente de la mano de la emisión monetaria que termina causando inflación y por lo tanto más pobreza. Ahora, lo que te muestran estos datos
que hay que ver cómo estarían actualizados a hoy, porque hubo una ralentización económica y muchas otras cosas para tener en cuenta. Pero lo que te muestran estos datos es que la única forma de bajar la pobreza, la única forma de que una sociedad viva bien, es sin inflación, ¿eh? No hay vuelta. Estos datos son hijos, estos números son hijos de la disminución de la inflación que logró el gobierno de Milei y que todavía tiene mucho camino por delante, porque la inflación hoy en la Argentina sigue siendo más alta que la de cualquier país de América Latina, sacando a Venezuela y a Bolivia. Ahora, la única forma es esta, ¿eh? Cualquier receta alternativa no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Pasemos a las caras del día. La primera es la de Begoña Gómez, que está ante horas decisivas. ¿Por qué? Porque mañana va a haber una audiencia a las 6 de la tarde. En esa audiencia se espera que haya una resolución acerca de si hay o no un juicio directamente abierto contra ella, con una resolución del juez Peinado que anunciaba hace algunos días de que en caso de que se termine abriendo un juicio, cree Peinado que debe ser un juicio popular. ¿Ustedes se imaginan Pedro Sánchez tener que soportar cómo a su esposa un jurado constituido por ciudadanos juzga si cometió o no delitos, si es culpable o no de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias? Bueno, claramente por eso la obsesión de Sánchez con Israel, con Gaza, para desviar un poquito la atención de lo que es el corazón de los escándalos que lo atraviesan. Ahora, atención, porque además el juez Peinado tomó una decisión muy relevante que puede tener que ver con la decisión final que tome acerca del juicio, que es pedirle a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la unidad de investigaciones complejas que tiene la Guardia Civil, que analice 100 correos electrónicos entre Cristina Álvarez y el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Nombres que vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con Begoña? Bueno, Cristina Álvarez es una funcionaria de la presidencia del gobierno español que se sospecha fuertemente que trabajaba para Begoña Gómez. Esos correos son correos que estaban dirigidos a quien era supuestamente el jefe de Begoña Gómez. ¿Por qué te digo? Porque era el vicerrector de la Complutense, donde Begoña Gómez tenía una cátedra. Una cátedra, por cierto, que había recibido además financiamiento privado de empresas que habían recibido beneficios por parte del gobierno. Ahí está el tráfico de influencias. Pero ¿dónde está la malversación de fondos? La primera dama en España no tiene cargo, no tiene gente a cargo. No puede tener a nadie trabajando para ella pagada por el Estado. Si en esos correos se verifica, como creen los investigadores y los denunciantes, se verifica que Cristina Álvarez, como empleada de la presidencia del gobierno, hacía gestiones ante la Universidad Complutense por Begoña Gómez, sería la prueba de que estaba trabajando para ella y que por lo tanto hay fondos públicos que están siendo malversados, porque el sueldo de esa empleada no se estaba utilizando para beneficio de los españoles, sino para beneficio privado de alguien que en rigor es un ciudadano privado porque no tiene cargo oficial. Atención, porque puede ser una prueba irrefutable de la malversación. No será el delito más grave, pero es un delito. Entonces, cuidado con este tema, porque puede ser la bala que le pegue más de cerca en términos judiciales a la esposa del presidente del gobierno español. Segunda cara del día tiene que ver también con una decisión del ámbito judicial, alguien que va a ir a juicio, y es James Comey, ex director del FBI hasta 2017, echado por Donald Trump en su primer mandato, enemigo acérrimo del presidente de los Estados Unidos, que fue imputado por obstrucción a la justicia y, grave esto, por falso testimonio, por haberle mentido al Congreso en una declaración que hizo en 2020. Veamos cómo lo celebraba Trump y te cuento algunos detalles. Ya sea que te guste el corrupto de James Comey o no, no puedo imaginar a demasiada gente que le guste. Él mintió. Y no es una mentira compleja, es una mentira muy simple y muy importante. No hay manera de que pueda salir de ella. Es un policía sucio y siempre lo ha sido. Pero cuando
pero fue asignado justamente por un juez elegido por el corrupto de Joe Biden, de manera que no tiene un buen comienzo. No importa, las palabras son palabras, y esto está más allá de la disputa. ¿De qué está hablando acá Donald Trump cuando dice mintió y no puede salirse con la suya? Comey estuvo investigando en los primeros meses del primer gobierno de Trump la supuesta trama rusa, la hipótesis según la cual, que quedó bastante desmontada, según la cual Trump había hecho una colusión, una conspiración con Rusia para afectar a la campaña de Hillary Clinton. Y él, Comey, como director del FBI, dio varias órdenes para que se avanzaran con investigaciones del entorno de Trump. En 2020, declarando ante el Congreso, él dijo que no recordaba y que él no había tenido nada que ver con una de las acciones realizadas por esas investigaciones. Sin embargo, documentos internos del FBI muestran que aparentemente sí él tomó esa decisión, con lo cual habría mentido ante el Congreso, lo cual es perjurio, que es un delito grave en los Estados Unidos y mostraría que, como siempre planteó Trump, Comey formó de alguna manera parte de una investigación que buscaba adrede ir en contra del presidente más allá de la verdad. Bueno, Comey se defendió con un video que vas a ver a continuación. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. But we couldn't imagine ourselves living any other way. We will not live on our knees, and you shouldn't either. Somebody that I love dearly recently said that fear is the tool of a tyrant, and she's right. But I'm not afraid, and I hope you're not either. I hope instead you are engaged, you are paying attention, and you will vote like your beloved country depends upon it, which it does. My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. Comey es una figura totalmente que divide aguas hoy en Estados Unidos, porque para muchos en el sector de la izquierda, en muchos de los liberales en Estados Unidos, plantean que este caso es una muestra de cómo Trump quiere utilizar la justicia como arma e ir en contra de todos sus adversarios políticos y de todos aquellos que se osaron investigarlo en el pasado, y Comey sería uno de los primeros en caer, como si fuera una víctima de esto. Y la verdad es que esto es parcialmente cierto, porque es evidente que Trump está en un intento claro de utilizar a la justicia en su favor y de alguna forma para vengarse de aquellos que lo investigaron. Ahora, atención, porque muchas de estas revelaciones muestran que efectivamente hay sectores dentro del Estado, dentro de la justicia, dentro de las fuerzas federales, que conspiraron contra Trump, que efectivamente lideraron investigaciones bastante sesgadas en contra del entonces presidente, con la convicción de que era una amenaza para el país y que había que contenerlo de todas formas. Pareciera que esto de utilizar a la justicia en uno y otro sentido es algo que dejó de ser privativo de los latinoamericanos y ya está cada vez más afianzado también en los Estados Unidos.